y bueno, vamos a pasar a la última mesa denominada Patrimonio y Libros, que va a tener la participación de dos, bueno, no, de tres queridos y admirados colegas. Vamos a empezar con Fabio Ares, que proviene de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a exponer su presentación denominada Memorias del Hospicio de las Mercedes, Patrimonio Tipográfico del Museo Histórico de la Salud Mental del Hospital José T. Borda, y a continuación una ponencia a la limón entre Ignacio Gómez Arriola y Salsila Cruz. Ignacio es académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es el motor, junto con Cecilia, del taller gráfica de Comala. Y Salsila Lotz es académica del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctoranda en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que van a exponer los libros tipográficos como patrimonio cultural, proyectos editoriales en México en el siglo XXI. Muchas gracias por estar aquí a los tres, y Fabio, adelante. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, como siempre, quiero agradecer la gentileza de Marina por convocarme una vez más. Ya desde hace casi 15 años que participo de varios de los eventos que realiza. Obviamente es un faro para mi trabajo y bueno, espero hacer un nuevo aporte para este evento. Eh, Por otra parte, quisiera agradecer muy especialmente a Carlos de la Casa, que es el responsable del museo del Hospital Borda. Del museo forma parte la biblioteca del hospital, que está en plena recomposición, digamos. También forma parte de ese museo. Y de ahí, de esa biblioteca es que seleccioné las memorias del Hospicio de las Mercedes como para elaborar estas ideas. Son ideas nuevas porque, vamos a pasar, porque ahí se ve. Perfectamente. Sí. Buenísimo. Porque como ustedes sabrán, desde el año 2016 que estoy trabajando en la imprenta histórica del Hospital Borda, el Hospital Mental, eh, José Tiburcio Borda. Y bueno, a lo que me dedico es al rescate fundamentalmente de material de la imprenta, lo que podríamos denominar los fierros de la imprenta, digamos, ¿no? Un rescate que hicimos con la idea primigenia de facilitar las visitas guiadas al taller, ¿sí? Algunos de ustedes pudieron concurrir en alguna oportunidad, pero que para lo cual hubo que hacer una investigación histórica y también un importante trabajo de recuperación material. Bueno, ahí algo se puede ver en las fotografías, ¿no? El cómo estaba y el cómo se dejó. Lamentablemente, en la actualidad, después de pandemia, tuvimos que volver a cerrar las puertas de la imprenta porque está este, imposible de recorrer. Pero bueno, gracias a Marina y a la convocatoria, eh, se me ocurrió tomar otro aspecto, dejar un poco el plomo, digamos, y comenzar a revisar las ediciones, ¿sí? El acceso a las ediciones, bueno, fue facilitado por Carlos de la Casa y, y bueno, eh, no están disponibles todos los materiales que quisiéramos. Sí teníamos a la vista desde hace rato las memorias del Hospicio de las Mercedes, algunos otros pocos libros editados todos por la imprenta del Borda. eh, pero bueno,
ya van a ir apareciendo nuevas ediciones. Agradezco entonces esta convocatoria para iniciar una nueva línea de investigación adentro de este taller que es, bueno, cada vez menos abarcable, ¿sí? Las memorias institucionales en líneas generales, bueno, se podrían definir como una pieza editorial en donde el responsable de una institución rendía de alguna manera cuentas sobre su gestión. También era una forma de exponer sus pensamientos, sus posiciones, sus ideas, sus políticas respecto de su intervención en ese lugar. Se puede decir en líneas generales que las memorias son un producto moderno, ¿sí? Son y recién también con el trabajo de Luis lo pude comprobar, una fuente indispensable, no solamente material, sino simbólica, eso voy a intentar recorrer en este trabajo, y en nuestro caso particular de la tipografía, ¿no? Porque es una fuente, este, uno podría en las memorias recorrer los más diversos planos, pero en nuestro caso obviamente lo dedicamos a la tipografía. El Hospicio de las Mercedes fue fundado en 1863, no con ese nombre, este nombre lo tuvo a partir de los años 80 del siglo XIX. Fue una de las principales instituciones dedicadas a la salud mental en América Latina, un importante centro de investigaciones en neurobiología, psicopatología y las relaciones entre el psiquismo y el cerebro, entre la anatomía y, y la psiquis. Eh, es el antecedente directo del actual Hospital de Salud Mental José Tiburcio Borda. Este nombre de Borda es de los años 60 del siglo XX, tuvo diferentes nombres a lo largo de toda su existencia. Pero bueno, concentrándonos en estas memorias impresas en el hospital, se pueden decir que corresponden a la gestión de Domingo Cabret. Ahora vamos a hablar un poquito sobre él. Esta gestión se desarrolló entre el año 1892 y 1916. Las memorias fueron impresas en el taller de imprenta y encuadernación del Hospicio, aunque hay algunas impresas en otros talleres. La verdad que también vamos a recorrer algo de eso. La producción del taller del Hospicio de las Mercedes fue gigantesca y seguramente en algunos momentos no dio abasto para imprimir las memorias con la calidad que pretendía Cabret, porque si uno entra un poco en la obra de Cabret, se da cuenta que el tipo era realmente un obsesivo y que tenía que sacar un producto de calidad en en cualquier impreso, digamos. Bueno, como nota de color, se puede decir que la de 1905 en particular fue impresa en el taller tipográfico de la Penitenciaría Nacional, talleres que siempre mencionamos junto con Marina en varias intervenciones, ¿sí? También que utilizó los tipos móviles de la Fundición Nacional de Tipos. Yo comparto con Marina un trabajo al respecto también. No voy a andar demasiado se puede leer ahí el perfil de Cabret, pero Cabret fue un médico psiquiatra, fue un sanitarista monstruoso, digamos, de una obra gigantesca. Él comenzó como practicante en el manicomio de mujeres, fue médico interno del Hospicio de las Mercedes, llegó a ser su director, como dijimos, entre 1892 y 1916. Siempre se mantuvo al margen de la política, pero, o sea, no tuvo cargo político, no fue ministro, no fue senador, no tuvo un cargo de congresista, pero siempre se mantuvo cerca de los políticos. Hábilmente logró que el Hospicio de las Mercedes pasara a la órbita, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, lo que le dio el dinero suficiente como para desarrollar su reforma total a esa institución. Pero además
eh, venido de sus viajes de estudio por Europa, lo que hizo fue encarar una verdadera revolución sanitaria en la Argentina. Se considera que es la segunda revolución sanitaria después de la obra de Ramón Carrillo, que era el ministro de Salud de Perón. Eh, Fíjense, él fue el creador y presidente de la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales, lo que le permitió viabilizar esta gigantesca obra. La pueden leer por arriba, pero él creó establecimientos sanitarios a lo largo de todo el país, no solamente que tenían que ver con la salud mental. Eh, Digo, en lugares en donde a finales del siglo XIX ni siquiera había hospital, como por ejemplo el Chaco. Y ya metiéndonos en las memorias, las que, si bien les pegué una revisada a todas, había que llegar a contrarreloj al 3 de septiembre. Tuve unos meses para hacerlo. Responde a la órbita justamente del Ministerio de Exteriores de Relaciones Exteriores y Culto. Y me concentro también en la de 1908 a 1910, que corresponde con está editada en 1913 y corresponde con los 50 años de la inauguración del Hospicio de las Mercedes, y con la última que ubicamos en la biblioteca, que es la correspondiente al año 2014, 2 años antes del final de la gestión de Cabret. Eh, Cabrera hubiera seguido hasta su muerte, pero en 1916 él tuvo una hemiplegia que lo dejó bastante imposibilitado y falleció en los años 20 del siglo XIX, ¿sí? Además hay algunas memorias que corresponden a otras organizaciones dependientes del Hospicio de las Mercedes, como la Colonia de Alienados. Y adentro de las memorias del Hospicio de las Mercedes, de pequeñas organizaciones también dependientes del propio hospicio. Después vamos a ver algunos ejemplos de eso también. Ya para meternos en el taller de imprenta, se puede decir que no es imposible entender a la imprenta si no se la ubica dentro de la idea que había por la época, que era el tratamiento moral de la locura, es decir, a los internos que en otro momento eh, deambulaban por el mundo o se los embarcaba en un viaje infinito, perdón, en un viaje infinito por el mundo conocido, eh, o se los engrillaba y se los tenía encerrados en calabozos. A diferencia de de esas primeras ideas, a fines del 19 se creía que el trabajo era uno de los elementos que iba a devolverles la dignidad y además lo que los podía salvar de alguna manera de su condición. A esto se lo conoce como el tratamiento moral de la locura, ¿no? Era como la idea que el trabajo devolvía un poco de su dignidad, y además se creía, y lo creía Cabret, en la persistencia de la razón en la locura, ¿sí? Y yo siempre digo en las visitas guiadas que en la imprenta se verifica perfectamente esa persistencia de la razón. Nosotros sabemos más que nadie la expertización del trabajo del tipógrafo y lo que requiere el trabajo del tipógrafo, los conocimientos que involucra, y es un ejemplo claro de esta persistencia. Entonces, dentro de los talleres, vamos a ir, bueno, este es el edificio que Cabret destinó especialmente a los talleres, un edificio planeado para 1912, que nunca se llegó a construir, pero que indica primero la idea de pabellonalización, de dividir el hospicio en pabellones específicos para cada área, y este era el pabellón de los talleres. Dentro de este edificio, el segundo piso estaba compartido con la sastrería, y ahí se desarrollaba tanto la imprenta como el sector de rústica o encuadernación.
Acá se puede ver el taller de escobería, el taller de lavandería, el taller de huerta, el taller de sastrería, eh, que hubiera compartido piso con el de imprenta. Nuevamente un acercamiento al taller de escobería. Y este sí es el taller de imprenta. No es la imprenta que visitaron los que pudieron venir a verla, sino la imprenta en su ubicación original, que estaba en el edificio de Dementes, el edificio original que se demolió posteriormente. En el año 1922 pasa a su ubicación actual, que es el edificio del lavadero. Eh, Otros libros impresos en imprenta fueron el Manual de Enfermeros de Alienados de 1900, el Informe sobre el Congreso Médico Latinoamericano de 1909, en ocasión de un viaje de Cabret a Río de Janeiro, y su trabajo presentado en ese congreso, que es el Tratamiento en Libertad de los Alienados de 1910. Eh, Vamos a encontrar más. eh, Vamos a encontrar más libros, pero entiendan que eh, es un trabajo complicado cuando la biblioteca se encuentra en estas condiciones, ¿no? Entonces, habíamos ubicado las memorias, teníamos ubicados estas pocas ediciones y estamos seguros que en esas cajas van a aparecer más libros impresos por el taller. Por otra parte, el taller imprimió el periódico Ecos de las Mercedes, que sí mencionamos en la visita guiada, que sí tuve la oportunidad de analizar desde la materialidad, desde la tipografía, en un trabajo que pueden encontrar. Googleen La persistencia de la razón en la locura y lo van a encontrar. Es una pieza fantástica que se editó entre 1905 y 1907 y que presenta claramente las ideas de Cabret, pero que presenta además la voz de de los internos, ¿sí? Eso es lo más importante probablemente. Las ideas de Cabret y la voz de los internos. A eso me voy a referir más adelante también. Bueno, un detalle exquisito de una de las páginas con una partitura eh, compuesta especialmente. Open Door era la colonia, así se llama la colonia agrícola perteneciente al, al, al Hospicio de las Mercedes, creada por Cabret también, y ahí en el centro dice dedicado al doctor Domingo Cabret. Además, la imprenta imprimió gran cantidad de efímera. Hasta el año 2012 funcionó la imprenta. Esta que vemos acá, esta cantidad de piezas diferentes y para diferentes áreas del hospital, corresponden a la 1902 y están en la memoria de ese año. Pero fíjense que la producción es extensa y da cuenta del volumen del trabajo que tenía la imprenta. Algunos ejemplos de esos tantos impresos. Con respecto a la materialidad de las memorias, el formato es 17 por 24, están encuadernadas, a veces en rústica, otras en cartoné. La foliación no siempre es correlativa, ya que posee insertos, hay en algunos casos pliegos faltantes. eh, el papel es de una calidad excelente, con algún grado de satinado, aunque el mate permite claramente la lectura y asegura de, sí, la lectorabilidad de las páginas. La que está impresa en obra es la de 1900 y se deshace. Para digitalizarla tuve este, graves problemas. Eh, Tienen aproximadamente 200 páginas, con mucha información graficada, a una tinta negra.
con cuadros gráficos, así los menciona las memorias, insertos de hasta 4 tintas, negra, roja, azul y amarillo. Hay algunas memorias que tienen fotografías, en autotipías, están llenas de sellos, como se puede ver ahí en esa imagen. La composición tipográfica es en sistema francés, en puntos Didot. El canon compositivo corresponde al canon científico, podríamos llamarle, muy propio de finales del 19, muy afrancesado, lo que se utilizaba para las composiciones científicas, ¿no? Siempre la caja a manuscrito, la doble diagonal para ubicar la caja dentro de la composición. Y bueno, así se ven los interiores de las memorias. Pudimos ver también en el trabajo de Luis algo de las memorias de la Escuela de Artes y Oficios. eh, y bueno, se veían así, ¿sí? Información graficada, algunos pocos textos corridos que hablan más de las ideas y, y, que de los datos, digamos, ¿no? Que es el otro elemento importante. Así se pueden ver los gráficos en las memorias del hospicio, gráficos de barra, hasta en 4 tintas, algunos a doble página, con unos datos fantásticos. Ahí se pueden ver algo, este, datos que pueden servir a cualquier investigador, digamos. Sí. Es difícil observar solamente los de imprenta, ¿no? Eh, las imágenes fotográficas que mencionamos tienen este aspecto. En cuanto a tipografía, bueno, pude identificar, porque ya lo venía haciendo, fue más sencillo, por supuesto. Pude corroborar que se trabajó con tipos de la fundición de Hoffmann Stocker y de Kurt Berger, que eran de las dos principales casas de tipografía, de provisión de insumos tipográficos de Buenos Aires, ¿sí? A partir de 1916, después de Stoker, tras la muerte de Hoffman. Y bueno, inmediatamente empezaron a surgir las coincidencias, ¿no? Ahí se pueden ver nombres atribuidos a las formas que aparecen en las memorias, ¿sí? Faltan identificar algunas, sobre todo los cuerpos pequeños. También dijo Roberto mencionó Roberto la dificultad de identificar algunos diseños, especialmente por la copia de motivos, ¿no? Aparecieron también ornamentos tipográficos que ya habíamos ubicado en la muestra de Kurberger y justamente son de las mismas series eh, que trabajaba el Eco de las Mercedes. Hasta acá la idea, bueno, lo que tanto nos apasiona y en lo que solemos aterrizar, ¿sí? Al plano material. Pero bueno, si hablamos de patrimonio, es imposible dejar afuera el plano inmaterial, ¿sí? Como dijimos, de las memorias se desprenden ideas y se desprenden infinidad de datos, ideas y datos. Es finales del XIX, es modernismo puro, es centrarse un poco en, en, el- en los hombres, en los integrantes de la imprenta. También me gustó que Roberto le pusiera nombre a los tipógrafos, empezar a hablar de las ideas que profesaban. Bueno, Luis mostró también, hizo lazos en la escuela de oficios con los pupilos. Y bueno, vi representado automáticamente, vi representados sus trabajos en este trabajo también, ¿no? Bueno, la dotación de la imprenta tenía un jefe que era el único personal del hospicio y los alienados eran los
los operadores, ¿sí? 5 tipógrafos, 4 encuadernadores, 7 en 1914. Entre las profesiones de los alienados, hacia 1914 aparecen 18 tipógrafos, un litógrafo, 5 encuadernadores. Otro dato que me pareció fantástico fue eh, poder, poder discriminar por enfermedades y trastornos lo que les pasaba a tipógrafos, minervistas y linotipistas. Teníamos 41 alcoholistas, esto es lo que se conoce hoy como Córsacof o locura alcohólica, de un total de 7.875 internos, de los cuales 76,27% eran extranjeros. Esto tiene que ver con la ola inmigratoria de esa época. La locura alcohólica también tiene que ver con la melancolía que sufrían los inmigrantes por entonces. De PGP o parálisis general progresiva tenemos un litógrafo y tenemos 15 tipógrafos y linotipistas sobre un total de 3.435 internos con esa afección. Entre las enfermedades podemos discriminar una muy de época también, que era la tuberculosis, de un total de 7.192. Tenemos 812 fallecidos por esa enfermedad, tres de los cuales fueron tipógrafos. Dementes precoces, tenemos un litógrafo y 17 tipógrafos sobre un total de 2.654 para el periodo 1899-1914. De demencia senil, por suerte, no tenemos ningún tipógrafo, pero tenemos un librero, ¿sí? No sé qué querrá decir eso. Eh, Alienados delincuentes, bueno, ahí me equivoqué, W. Eso ahí debería decir tipógrafos, porque los tipógrafos somos todos buenos, no somos delincuentes. Cero. Algunos otros datos curiosos, las ideas de Cabret siguieron manteniéndose dentro del hospicio, porque esta foto corresponde a 1922, a la memoria de 1922, y se puede ver el taller de imprenta del Reformatorio de Menores Abandonados y Delincuentes, que era también, estaba adosado al hospicio de las Mercedes, ¿sí? O sea que prosperó este taller hacia otras áreas, otro lazo con el trabajo de Luis y sus pupilos. Y otro dato curioso es que en la escuela de niños idiotas se enseñó caligrafía, tuvo un total de 49 discípulos entre 1908 y 1910 y que no tuvo ningún niño desaprobado. En conclusión, bueno, como siempre decimos, ante la ausencia de evidencias físicas de los talleres de imprenta, a eso nos dedicamos, a rescatar imprentas antiguas, evidencias físicas, evidencias documentales. Las memorias podrían constituir una fuente fundamental para estudiar lo material, pero también para estudiar lo simbólico de las instituciones. Poder, de alguna manera, hacer hincapié en las ideas, ¿sí? La imprenta tuvo la triple tarea, tuvo una función terapéutica, tuvo la función de producir estos materiales, estas publicaciones, tuvo una idea que se repite en estas instituciones de finales del 19, que es la idea de sustentabilidad, de que cada taller tenía que ser autosustentable, este, tenía que aportar a la sustentabilidad de la institución. eh, y bueno, eh, esa sería como las dos patas fuertes, ¿sí? Tanto el estudio material como el estudio inmaterial. Ese es mi vínculo principal con el vínculo principal que pude hacer entre libros y patrimonio. Y bueno, es una investigación que está en las primeras etapas que juro que voy a profundizar
a pesar de que ahora ando por otros lados de la tipografía, pero bueno, agradezco a Marina el haberme despertado esta nueva línea dentro de la imprenta histórica del Borda. Esta presentación va dedicada a, a los internos de, del Hospicio de las Mercedes y del Hospital Borda. Muchísimas felicidades, Fabio, por tan maravillosa presentación bueno, como fuiste diciendo a lo largo de tu intervención, tiene vínculos directos con lo que se está haciendo, al menos en Uruguay, y que creo que va a despertar también esta relación entre lo que estamos entendiendo por patrimonio desde el punto de vista de la cultura visual y material, pero también el impacto a lo simbólico, a lo inmaterial, toda la información que nos estás dando, bueno, que además sirve para hacer una historia social de los tipógrafos en ámbitos específicos. Creo que es una beta fascinante y sin duda muy novedosa. Ya hay varias preguntas para ti.